Bendiciones. Vamos entonces a la última hora de clase correspondiente para el día de hoy, en esta hermosa y bendecida tarde. Satanás nunca podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida, señoras y señores. Siempre vamos a ser informados de cualquier acción de este animal en contra de nosotros. Cualquier ataque que venga de Satanás en tu contra, Dios te lo va a revelar por el Espíritu a través de un don espiritual, sueño o ángeles. Hechos 20:23. A continuación vamos a dar algunos ejemplos. El caso de Elías y el rey de Siria, en el cual Dios le reveló la emboscada que había planeado en su recámara. Segunda de Reyes 6, 8 y 12. Otro de los casos es de Herodes a la matanza de los niños, con la cual atentó en contra de la vida de Jesús. Pero Dios, por revelación y sueño, advirtió a los reyes sabios que no regresaran ante Herodes, y a José también le reveló el atentado que venía en contra del niño. Mateo 2, 12 y 14. Y por causa de esta advertencia que fue tomada en cuenta, Dios preservó la vida de Jesús. Cuando Dios te revela algún ataque de parte de Satanás o un peligro por causas naturales, no es para que te resignes, es para que lo resistas en oración. Es decir, Dios le muestra un sueño, por decir algo, a Juan, que se le quemó la casa, y un supuesto negado, se le quemó la casa y perdió todo. Ya va. Es para que Juan se resigne y diga, bueno, si Dios dijo que se va a quemar la casa, bueno, que se queme, pues. No, ese no es el objetivo. Si Dios mostró y no ha pasado, es para que oremos y para que acomodemos los cables o acomodemos la reguera que tenemos en la cocina o algún lado por allá, algo que está descuidado, o un pote de gasolina, un sitio donde no debe estar, un pote de tiner donde no debe estar, y hay que apercibirse, señoras y señores. No es para que me resigne y diga, no, porque se quiere. No. Hay que estar pila. En estos días una amiga me dijo, mira, salí al garaje de la casa y vi el portón abierto y vi la moto que la llevaban por allá. Ah, sí, bueno, ahora la metimos para adentro. Ah, listo. ¿Y cuál es el problema, pues? La metemos más en trico. Punto. Y seguimos orando y pila. Entonces, no es para que nos resignemos. No, que ibas viajando para tal sitio y vi que tuviste un accidente. Ya va. Si el viaje es de Dios, el viaje debe de ir. Yo lo que tengo es que chequear bien el carro, la moto y ir pila. Ir pila, no, que tengo que caer allí en el accidente. No, compañero, no. No, que tuve un sueño y vi que el diablo me mató la suegra. No, pobrecita, vale. La suegra no. A un hijo, no, no. Hay que, a que se muera solita, que Dios se la lleve, ya es otra cosa. Pero que sea algo así incorrecto, no. No es para que nos resignemos, hermano, es para que velemos. ¿Sí? Para que estemos pila. Ahora, cuando Dios te revela algún ataque que venga de parte de Satanás o un peligro por causas naturales, no es para que te resignes, es para que lo resistas en oración, ¿sí? Y tengas toda la prevención necesaria que debas de hacer. Me llama mucho la atención el caso registrado en Hechos 21, 4 y 12, que tiene que ver con una revelación que vino a Pablo por el Espíritu Santo. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasara las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. En el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó
en el verso 12, donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén 2 veces. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, quien no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, si era por el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo le estaba diciendo que no fuera, júzguela usted, júzguela. Le estaban diciendo que no fuera. Es decir, no lo necesitaban allá. Él no era necesario allá. No tenía que ir. Evítese el problema. Ah, no, pero el de porfiado, de obstinado, de que quería figurar el tipo, pues. Bueno, usted ve más adelante todo lo que le pasó. Y eso era Pablo. Ajá. Ahora, en el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu. Y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, pero del Señor caprichoso Pablo, yo no del Señor, porque el Señor no estaba en el interés de que Pablo se llevara esa pela ya. Él era el que estaba porfiando. Este caso se repite en muchos de nosotros cuando Dios por el Espíritu nos advierte del peligro. Y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos por parte de Satanás es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a las advertencias que Dios Padre nos da por medio de él. Nunca Satanás podrá operar en contra nuestra en forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos las advertencias que vienen de Dios por su Espíritu Santo. No entiende los asuntos espirituales. ¿Quién? Satanás. Aunque es un ser espiritual, aunque es un ser sobrenatural, él pertenece al otro bando. ¿A cuál bando? Al de las tinieblas, al de la maldad. Entonces, aunque él está en ese mundo espiritual, el lenguaje del mundo espiritual de la luz y del bien, no lo entiende, no lo discierne, no lo puede captar. Mira esto. No entiende las cosas espirituales que le pertenecen a Dios. Primera Corintios 12 y 8, 14, 2. Pero conoce a perfección el mundo espiritual. Pablo dice que los que viven en la carne no pueden entender las cosas del espíritu. Nunca un hombre que viva en la carne podrá sintonizar al Espíritu Santo. Si este principio se da con un hombre carnal, cuanto más con Satanás y los demonios. Ellos no pueden entender la palabra iluminada, la oración en el Espíritu, ni los planes de Dios. Nunca le divulgues a nadie la revelación que recibas de Dios en lo secreto para que los planes de Dios con tu vida no sean estorbados, al menos que Dios te lo diga que lo haga. Pero mientras Dios no te diga, hágalo, manténgalos en secreto. Permisito por acá. Ahora, no tienen autoridad sobre la iglesia. ¿Quién? Satanás, señoras y señores, no tiene autoridad sobre la iglesia, que eres tú y soy yo. Hemos mencionado que Cristo en su muerte y su resurrección le quitó al diablo no el poder, sino la autoridad.
Satanás sigue teniendo poder. Lo que no tiene es autoridad para desatar su poder, señoras y señores. El término autoridad viene del griego exousia, que indica una delegación de derechos. Esto implica, implica que Satanás no tiene derechos sobre la iglesia. En las escrituras hay casos donde Satanás pidió la vida de ciertos personajes para destruirlos, oiga, o zarandearlos. Tal es el caso de Job 1:12, el caso de Pedro y los discípulos, Lucas 22:31. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que ellos estaban en otra dispensación diferente a la nuestra. Ellos estaban del otro lado de la cruz. Nosotros estamos de este lado de la cruz. Es imposible que Satanás pida a uno de nosotros para zarandearlo. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que usted o que Satanás lo pida para zarandearlo y que lo zarandee en contra suya. Porque es imposible, porque zarandeándolo a usted, ¿qué es zarandear? Bueno, tirar un puño de cualquier elemento en una zaranda y moverlo así. Guau, 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 guau. Usted sabe, ajá. Si Satanás hace eso con usted, no lo va a hacer con el Espíritu Santo que está en usted. Ahí está el detalle. Con los otros lo podía hacer, porque en ellos no estaba el Espíritu. Ajá. Y en el caso de Job, pues usted ha leído Job 3, 25 y 26. Job tenía las puertas abiertas. ¿Y los discípulos cómo cree usted que las tenían? Igualito. Ahí está el detalle. De este lado de la cruz, las cosas cambiaron. Es imposible que Satanás pida a uno de nosotros para zarandearnos en la posición en que estamos. Toda la autoridad que Adán le entregó al diablo, Cristo se la quitó y nos la dio a nosotros. Mateo 28, 18 y 19. Nosotros tenemos y representamos la autoridad de Dios. Que el diablo nos zarandee depende de nosotros. Si le delegamos autoridad, Satanás lo que necesita es que nosotros le cedamos derechos para que se cumpla un principio en el mundo espiritual y de esa forma legalmente y con propiedad atentar en contra de nosotros. Pero por esta causa, Pablo dijo, ni deis lugar al diablo, pero luego que usted le da lugar, ese animal va a hacer lo único que él sabe hacer, hurtar, matar y destruir. El término lugar del griego es topo, de donde se deriva el término castellano topografía, que tiene que ver con el análisis y estudio de un terreno. El término topo que Pablo utilizó llevado al castellano es terreno. Esto indica que Pablo quiso decir ni dei terreno al diablo. Efesios 4:27. En cuanto a la advertencia de Pablo, dos cosas debemos aprender. Primero, nunca le des terreno a Satanás, porque te invade y te deja fuera. Segundo, no te metas en su terreno, porque pierdes el derecho de ejercer autoridad sobre él. En la tentación está limitado, es decir, Satanás en la tentación está limitado. Ahora, quiero que hagamos un pequeño análisis acá. Cuando leemos acá estos tres últimos puntos, nunca le des terreno a Satanás porque te invade y te deja fuera. Perdón. No te metas en su terreno porque el derecho, porque pierdes derecho de ejercer autoridad sobre él. Es decir, pregunto yo, ¿un burdel es terreno de Satanás, sí o no? ¿Qué hacemos nosotros en un burdel evangelizando? Pregunto yo nada más por ahí. ¿Un bar es terreno de Satanás, sí o no? ¿Qué hacemos nosotros supuestamente evangelizando en un bar? Pregunta que uno se hace. ¿La montaña Sorte le pertenece a Satanás o no?
¿Qué hacemos nosotros haciendo una caminata, una marcha y evangelizando el sorte? O dentro de una sección de brujería en cualquiera de estos sitios. La marcha que hacen aquí el 14 del primer mes del año. Todo eso está dedicado ¿a quién? Ya usted lo sabe, no es necesario decirse. ¿Qué necesidad usted tiene de ir a repartir Nuevos Testamentos allá ese día? ¿Qué hace usted repartiendo, cómo se llama, tratados? ¿Qué hace usted? No sé, ¿qué más cosas pueden ir a hacer allá a inventar? Tenés los 363 días restantes para que lo hagas en las casas de cada quien. ¿Por qué allá en la marcha? No entiendo eso, yo no lo entiendo. ¿Cómo se llama ir para allá? Competencia, competir. Competir. ¿El evangelio es para competir? No. Son detalles. En la tentación, este animal está limitado. Vamos a ver. Cuando desglosemos a Satanás como tentador, daremos mejores detalles de la tentación y lo que implica. Características y operaciones de Satanás. Vamos a ver esto. Enemigo. Esa es la principal característica. Enemigo. Satanás es y será tu peor enemigo en cuanto al mundo espiritual. Pero en cuanto al mundo psíquico y físico, tu peor enemigo no es Satanás, eres tú mismo. Pero en cuanto al mundo espiritual, tu peor y mi peor enemigo es Satanás. Mateo 13:25, Lucas 10:19. Y la razón por la cual te odia es porque tú estás sentado en el lugar que él siempre quiso estar. Te lo dije hace rato. Cuarto lugar. En Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. Por esa razón te odia y está a la espera de que le des una oportunidad para malograrte. Nunca olvides esta verdad. Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. Nunca esperes un favor de Satanás si no le das algo a cambio. Nunca te confíes de él. Es traicionero, astuto, sutil y sagaz. Satanás es tu peor y más grande enemigo. Primera de Pedro 5:8, ya te lo debes saber de memoria. Ladrón, Juan 10:10. Hay una gran diferencia entre lo que es hurto y robo. Robar llevándose algo que no es de nuestra propiedad, usando la violencia, es el acto de violentar una propiedad y llevarnos lo que está dentro. Por eso el término ladrón o robar no le cuadra a Satanás. El término es hurtar. ¿Qué es hurtar? Es el acto de llevarte lo que no es de nuestra propiedad sin usar la violencia. Es cuando se me da plena confianza y abusando de ella aprovecho para tomar lo que no es de mi propiedad, pero me dieron la llave, tengo la puerta abierta, todo está fácil, todo está disponible. El término hurtar fue usado por Jesús para referirse a Satanás, ya que él nunca podrá tomar lo que es mío, a menos que yo le dé lugar y abra una puerta que le permita entrar. Destructor, devorador, Juan 10:10 y Primera de Pedro 5:8. El término destructor o devorador se aplica al sujeto que solo espera la oportunidad más precisa para en una forma súbita producir el más grande de los daños en una forma determinante. El destructor o devorador no ataca a las personas o por oportunidades, en la pequeña oportunidad, porque él sabe que va a producir pequeños daños. Tampoco ataca en forma
fortuita. Él se asegura de atacar en los momentos más precisos y determinantes como para no fallar ni perder la oportunidad. Por eso es que Satanás, como devorador o destructor, es paciente para atacar. No le importa trazarse un plan que le lleve años, solo espera el mejor momento para atacar y producir el más grande de los daños. Puede ser que hasta ahora haya salido ileso de las tentaciones en las que has caído, pero no te confíes. Es la obra satánica como devorador o destructor. Ganar tu confianza con el fin de que le cedas terreno para darte la estocada final. Esto es lo que se conoce como seducción, que consiste en el acto de cebarte paso a paso y conducirte a través de pequeñas e inofensivas tentaciones, así llevarte a la más grande tentación, que será la final de todas. Conocí a un ministro, dice el que escribe, no soy yo, que en varias oportunidades tuvo relaciones sexuales con diversas mujeres y salía ileso de muchas de ellas. De esta forma, Satanás lo fue llevando hasta que lo condujo a la mujer que le dio la estocada final y lo destruyó por completo hasta el punto que acabó con su vida física y que fue contaminado de SIDA. El tipo era un adorador, pero de esos que llegó a cantar con la Filarmónica de Milán, en Italia, y vivía aquí en Barquisimeto, en la Caruceña, para que lo sepa. No está muy lejos yo. Ahora, no olvides que Satanás, como devorador y destructor, es inmisericordia e indolente. No tiene compasión de nadie. Es un depredador despiadado. El ejemplo más claro lo tenemos en la vida de Sansón, quien en varias oportunidades salió ileso, entrando en un jugueteo con el pecado hasta que se presentó la más grande de las oportunidades y Satanás no tuvo misericordia ni compasión de él y lo destruyó. Mi consejo es: no juegues con el diablo, que él no está jugando contigo. Resístelo y no hagas caso a sus ofertas. Acusador, Zacarías 3:11, parte del trabajo de este animal. Según Apocalipsis 12:10, Satanás ya no tiene autoridad para llevar acusaciones de los cristianos desde la perspectiva de Dios, porque tenemos un abogado que nos defiende y sumo sacerdote que es Cristo a la diestra del Padre. ¿Sí? Sin embargo, él maneja la acusación desde varios ángulos. Se encarga de acusar a Dios con el creyente, la iglesia con la iglesia, y causa acusaciones internas en el cristiano. Oiga este detallazo. Es decir, como ya Satanás está claro y sabe que todos los pecados que usted cometa y los que yo cometa tienen oportunidad de perdón, ya él no tiene que estar acusando a Juan con Dios. Ya sabe que si le va a decir algo a Dios, Jesús le hace así nada más. Le muestra la herida y ya está listo. Le muestra el costado y cualquier cosa le muestra el jarrete. Ahí está ponchado. Ajá, pero entonces agarra cuando nosotros ignoramos la palabra y nos acusa con Dios. Mira Pedro, como Dios lo tiene gordito. Plena crisis y ese hombre gordito. Y la esposa también. Y la otra flaca, seca, como que no come, que no sé qué. Ajá. Dios no está pendiente de ella. No, esa es la contextura de cada quien. ¿Sí? Mira Pedro, que siempre anda alegre, anda gozoso, anda contento. Todo el tiempo anda en su moto con su esposa y yo a pie solo por ahí como una veleta. Ajá. Y así sucesivamente. Comienza a acusar a quién? A Dios con el creyente.
porque a Dios ya no le puede llevar chisme, entonces te mete chisme a ti en la oreja. Mira al otro, aquel que tiene tanta facilidad, tanta habilidad para criticar. Tú no vas a llegar ya, ni por los arretes de llegar. No, estudia y prepárese. Alguien dijo que donde está leyendo el profesor que está leyendo, usted puede leer también. Punto. ¿Cuál es el problema? Lo que él sabe, lo sabe porque Dios le dio el entender, pero la base, el fundamento de todo esto, la fuente es Dios. Y si le dio a él, te puede dar a ti, y mejor todavía. Lo otro, esto se acusa al creyente con el creyente y acusa a la iglesia con la iglesia. No, mire, esos hermanos libres ahora, esas hermanas, en puros pantalones, por ahí, en salsillos, pintas como una guacamaya. Y el otro entonces, no, la vieja esa chancletúa, no, ni se afeita, huele a monte todavía, con esas faldas largas por ahí anticuadas. ¿Sí? Al creyente con él, creyente lo acusa y los echa a pelear. Ahora, sin embargo, el mensaje, la acusación, usa el mensaje, la acusación desde varios ángulos. Al creyente con el creyente. Acusa a Dios con el creyente. Vamos a ver esto. En esta área Satanás va a tratar a través de dardos o pensamientos de hacerte dudar de la integridad de Dios, dándote ciertas informaciones negativas de la bondad de Dios para tu vida. Con dicha información, su tarea es confundir o causar conflictos en la mente hasta el punto que termines cuestionando y dudando de Dios. Mi consejo como maestro es, ante una palabra que recibas de Dios, oiga, no se opina, ni se cuestiona, ni se duda, solo se cree y se obedece, aunque no lo entienda. Personalmente he tenido que orar por enfermos estando enfermo y ver cómo Dios los sana mientras yo sigo enfermo. Aunque con el tiempo Dios me ha sanado o ha manifestado la sanidad que ya era una realidad en el mundo espiritual. Sin embargo, aunque no entendía la situación, nunca dejé de creer que Dios es el sanador o mi sanador. Hay tres cosas por las cuales yo debo creer en Dios. Uno, por lo que Él es. Esto tiene que ver con su naturaleza. Por lo que Él ha dicho, esto tiene que ver con su palabra. Por lo que Él ha hecho, esto tiene que ver con su obra. Al final de todo, debes entender que aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, debemos seguir creyendo en Él. Mi creencia no debe estar fundamentada en sus obras o en sus hechos, sino en su naturaleza y en su palabra. Si esperamos que Dios obre para creer en Él, entonces andamos por los sentidos y no por fe. La fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho, de lo que Él ha dicho, de lo que Él es. Job entendió este principio. Él dijo, aunque me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job 13, 15 y 19, 25. Abacú también entendió este principio cuando dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Abacú 3, 17 y 18. Esta debe ser nuestra posición como creyente. Aunque no entendamos por dónde estamos pasando, no le demos cabida en nuestra vida a las acusaciones que Satanás haga de Dios. Él es fiel, el texto sagrado dice. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda a Timoteo 2:13. Produce acusaciones entre los
creyente. Este es parte del trabajo de este individuo. Producir acusaciones entre los creyentes. En esta área, Satanás trata de levantar falsos testimonios entre hermanos, calumnias, chisme, murmuraciones, censura, difamaciones, y con todo esto producir divisiones en la iglesia. Nunca olvides que Satanás es especialista sembrando cizaña. La mejor arma que tenemos para contrarrestar en esta área, en el amor, es el amor, perdón, y el perdón. Nunca tomes en cuenta las cosas que otros dicen en contra de ti. Como maestro te doy un consejo. Si lo que dicen de ti es verdad, óigame, porque estás dando lugar, pues simplemente corrige tus actitudes, no te molestes, tú estás dando lugar. Pero si lo que dicen de ti es mentira, no te molestes, al fin y al cabo es mentira. Nunca te harán daño, a menos que le des lugar. No olvides no olvides que una mentira toma fuerza como una verdad cuando tú la crees. Si no la tomas en cuenta, sigue siendo una mentira y nunca hará daño. En conclusión, no tomes en cuenta las acusaciones que vengan en tu contra, no le des lugar al diablo y tampoco seas instrumento de Satanás para acusar a otros o a otras. Alguien dijo también en una ocasión que la defensa y la autoridad son incompatibles. ¿Cómo así? Que tú como autoridad no debes de defenderte. Deja que te defienda Dios. La autoridad y la defensa no son compatibles. Deja que Dios te defienda. Causa acusaciones internas en el creyente. Seguimos acá. Satanás es especialista en acusar al cristiano con su propia conciencia de ciertos pecados que, cometió en el pasado. Dichas acusaciones tienen efecto por no conocer el poder y la cobertura que tiene la justicia de Dios para nuestra vida. Alguien recomienda lo siguiente: si Satanás se empecina en acusarte con algún pecado que tú cometiste en el pasado, bueno, recuérdale a él su futuro. Si Satanás se empeña en acusarte con cosas que tú hiciste en el pasado, que se las hiciste, que ya tú reconociste que fallaste, ya tú confesaste tu pecado, ya Dios te perdonó, si él sigue empecinado en eso, entonces recuérdale a ese desgraciado su futuro, que él espera a él en el futuro. ¿Y cuál es el futuro tuyo? He tenido la experiencia de tratar con personas por causa de un pecado que cometieron en el pasado y que lo llevan como una pesada carga en el presente. Dios los perdonó, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Y Satanás aprovecha este elemento para acusarlos. Nunca olvides que nunca olvides que ante la presencia de Dios nunca hay una segunda oportunidad para pedir perdón por los pecados o por la reincidencia de un pecado. Cada vez que vengas a la presencia de Dios para pedirle perdón por un pecado, para él es la primera vez que vienes. De las demás él no se acuerda. Dios no acumula pecado confesado. Aclaramos esto. Dios no acumula pecados confesados, pero sí acumula los pecados que no se confiesan. Él los perdona. Toma en cuenta esta verdad. Por muy degradante y bajo que sea el pecado en el cual has caído, la sangre de Cristo te limpia de ese pecado y el perdón de Dios siempre estará a tu favor. ¿Sí?
mentiroso. Juan 8:44 y Génesis 3:13. Esto es parte de la labor de este animal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, esa es la orden de Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, es la orden de Dios. Génesis 2:16 y 17. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:11. Mentiroso, término que es aplicado a quien transmite la mentira. Para poder hacer un estudio del tal hay que analizar la mentira como el hecho. La mentira es el término del griego pseudo, que indica toda falsedad. Es el acto de negar una verdad. La mentira no solo se refleja en lo verbal, sino en las aptitudes y comportamientos. De allí los términos bíblicos: falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos testigos, es decir, pseudos y falsos cristos. La mentira trae como resultado la calumnia, la censura, la traición, y está catalogada como el falso testimonio. La mentira nace del egoísmo, la envidia y se engendra en la mala intención. Por esta causa es que Dios no juzga la mentira como tal, sino la intención y los móviles que te llevan a mentir. El mentiroso como tal es egoísta, envidioso, charlatán, calumniador, censurador, traicionero, vive de la falsedad y a su vez edifica un mundo para sí que no tiene fundamento en la realidad. Vive de la fantasía, del espejismo, y al ser confrontado con la realidad se desploma y se autodestruye, cayendo en la desilusión y decepción interna al saber que nunca estuvo en la verdad. Para poder sostener una mentira, tienes que fundamentarla sobre otra, cayendo en un círculo vicioso que con el tiempo lo llevará a vivir aislado de toda realidad. El mentiroso, pierde toda credibilidad y con ello su reputación, perdiendo el prestigio y la confianza de quienes lo rodean, hasta el punto de que perderá el favor de ellos. De allí la importancia de siempre andar con la verdad, no importa lo que tengamos que perder. Si andamos en la verdad ante los ojos de Dios, no hemos perdido nada. Pablo en Efesios 4:25 dice: desechando la mentira, hablad verdad. Trabajo suyo y mío, desechar la mentira. El decir la verdad nunca causa mucho dolor, pero nunca producirá el daño que se da por causa de la mentira. Perdón, déjeme corregir acá. El decir la verdad puede causar mucho dolor, pero nunca produce el daño que se da por causa de la mentira. Y cerramos con él. En conclusión, todas estas características están en Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio. Nunca confíes en él. No le creas sus mentiras. Fíjate de Dios. Amén. Ok, bueno, entonces por acá hemos culminado esta hermosa clase. Nos toca entonces ver lo que viene. Es engañador. Quedamos en la página 30
o finalizamos la 31, vamos a entrarle a la 32 formalmente. Sí, quedamos pegados del lado de la 31 para pasar a la 32. Bendiciones.